que a través de unos dibujos trataba yo de explicarle a ustedes varias cosas de lo que es la filosofía, ¿cierto? Y decíamos básicamente, chiquillos, que como bien dice el término filosofía, ¿ya? La palabra quiere decir amor por la sabiduría, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que uno como filósofo, chiquillos, lo que quiere hacer es siempre querer aprender y buscar el conocimiento, porque las cosas, acuérdense que la mayoría de las cosas que sabemos nosotros las vamos heredando por tradición. Ya a los papás de ustedes le enseñaron así y ellos nos enseñan de la misma manera a nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí para repasar un poquito, ¿cierto? Ahí explicábamos, ¿cierto? Que la filosofía se compone de dos términos que son amor y sabiduría. Entonces significa amor por la sabiduría, ¿ya? Y también hablábamos de cómo había nacido la filosofía, ¿se acuerdan? Que ahí yo le dibujé un personaje de las cavernas, ¿cierto? Que estaba tratando de explicar cosas, ¿ya? Como por ejemplo, por qué ocurren el día y la noche, ¿cierto? Y concurrían, perdón, a los mitos, ¿ya? Los dioses estaban a cargo de aquello. La palabra mito, decíamos también, chiquillos, que significa relato o historia, ¿ya? Y ahí les comentaba a usted que el milagro de la filosofía nace en Grecia, chiquillos, y le pongo el milagro porque en una época en donde todo el mundo usaba mitos, los griegos tenían otro ideal de lo que era la vida. En la época antigua, ¿cierto? Es una época de guerra, de sometimiento, uno tiene derecho como pueblo a conquistar a otro, ¿cierto? Y obligarle a pagar tributo, etcétera. Y el ideal, chiquillos, de hombre griego no tenía que ver con eso, con el demostrar ser más fuerte, sino con ser más civilizado, por decirlo de una manera, ya más analítico con la vida que uno está viviendo, ¿ya? Y por eso, chiquillos, les comentaba yo que Tales de Mileto, y aquí parte el primer ítem de la actividad, ¿cierto? Fue un filósofo, ¿ya? Y es conocido como el primer filósofo, que él se preguntaba, ¿cierto? De todos los mitos que él conocía, ya que era viajero, ¿cierto? Eh, Se preguntó, ¿cierto? ¿Qué pasa si ninguno de esos mitos es el verdadero? ¿Ya? A ver, ¿cómo yo podría saber, ¿cierto? ¿Por qué ocurren esos fenómenos naturales? Y así, chiquillo, a través del pensamiento, ¿cierto? Mientras los demás se dejaban llevar por los mitos, ¿cierto? Él pensó críticamente y ahí viene una característica fundamental, chiquillos, del quehacer filosófico, ¿cierto? Que es el objetivo de estas clases, que ustedes se den cuenta cómo funciona la filosofía, ¿cierto? Y también ustedes apliquen el método filosófico a la vida, ¿ya? Una de las características, chiquillos, es el pensamiento crítico, ¿ya? Uno tiene que plantarse frente a la vida y dudar, porque hablábamos el otro día, ¿cierto?, de que manejamos información, pero no la sabemos aplicar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablábamos de los números, ¿cierto?, del tiempo, que son cosas cotidianas, ¿cierto? Y después nos preguntamos, ¿qué es el tiempo? ¿Cierto? Uno como que no tiene mucho que decir porque ¿qué es el tiempo? ¿Cómo yo lo explico? ¿Se han preguntado antes, chiquillos, qué es el tiempo? ¿O solamente lo han vivido? ¿Ya? Y de la misma manera, chiquillos, que uno no se hace esas preguntas, ¿ya? Muchas otras que tienen que ver, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, oye, nos retan porque nos portamos mal, ¿cierto? Y nos dicen, oye, pues pórtate bien. Ah, ya, chuta, perdón. Ya, pero ¿qué es portarse bien? ¿Ya? Obedecer las leyes, por ejemplo, siempre. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo que íbamos viendo, ¿ya? Es que la filosofía tiene justamente estas características, ¿ya? Que se van a mencionar aquí, mire, a continuación en en el PPT. Déjeme salirme de aquí de esta imagen, ¿ya? Y vamos a compartir ahora el PPT. Ya. Como tenemos que entender que esto de la filosofía, chicos, como decía el video que veíamos la semana pasada, ¿cierto?
la filosofía intenta responder preguntas sobre todo aquello que existe, sobre toda la realidad, la existencia misma, lo humano, ¿ya? Con qué nos relacionamos con el mundo, ¿cierto? Tenemos leyes en el mundo, tenemos una conciencia, entonces tenemos que tratar de entender todo, ¿ya? De hecho, si se fijan aquí, chiquillos, en este texto, en el primer párrafo, mire, están destacadas las palabras filosofía, responder, preguntas, todo y existe. Ahí usted, por ejemplo, esa es una manera de subrayar conceptos claves de una oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted después lee solamente esas palabritas que yo destaqué ahí, se arma una definición inmediata de lo que hace la filosofía. La filosofía responde preguntas de todo lo que existe, ¿ya? Sí. Por ejemplo, como dice abajo, ¿existe algo después de la muerte? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, chiquillos, nosotros todas las respuestas que tenemos las hemos heredado, ¿cierto?, de aquellos que nos han criado. Entonces, por eso, quizás nosotros tenemos esta necesidad de comenzar a replantearnos las preguntas, ¿ya? Y para responder a estas preguntas, chiquillos, no es llegar y responder, ¿cierto?, y decir, bueno, yo creo que, sino que uno de los pasos más importantes, chiquillos, que vamos a ver es que nosotros tenemos que asumir, ¿cierto?, nuestra ignorancia, ¿ya? Y decir, bueno, no sé, me lo contaron, yo no lo he visto, no tengo evidencia, bueno, voy a investigar, ¿ya? Y de esa misma manera, chiquillos, por ejemplo, uno tiene que empezar a investigar cosas sobre la muerte, qué me dice, y ampliar, chiquillos, por eso la filosofía amplía el conocimiento y la mente, porque uno tiene que empezar a investigar, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a investigar sobre la muerte, podríamos preguntarle a las distintas religiones, ¿cierto? Salir de la religión que a nosotros nos enseñaron a ir a ver qué es la muerte en otras religiones, ¿ya? Aparte, chiquillos, ¿de dónde podríamos investigar lo que es la muerte? Por ejemplo, en alguna ciencia, ¿no? ¿Hay alguna ciencia que nos pueda ayudar a describir qué es el fenómeno de la muerte? ¿Cuál es la ciencia que estudia la muerte, chiquillo, o la vida, por ejemplo? ¿Cómo uno sabe que alguien se murió? ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Por ejemplo, ¿cómo usted puede diagnosticar a alguien? No, este está muerto, Ah, que le dejó de latir el corazón. ¿cierto? Y tenemos nosotros una ciencia que estudia el corazón, ¿o no? ¿Cómo se llama? Biología, ¿ve? Sí, ¿ve? Así, chiquillos, nosotros tenemos que empezar con esto de la filosofía, empezar de nuevo, hacer cuenta que no sabemos nada, aquí nadie sabe nada, estamos todos en la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya podríamos preguntar a las religiones qué hay después de la muerte, ¿cierto? Después le preguntamos a la biología, ¿ya? ¿Qué es el fenómeno de la muerte? ¿Ya? Podríamos preguntar a la psicología, ¿cierto? ¿Cómo afecta a la mente el proceso de la muerte, ¿cierto? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la muerte? ¿Qué influencia, chiquillo, en la antropología tiene la cultura con la muerte? ¿Cierto? Porque no en todos los países, por ejemplo, la gente se viste de negro cuando alguien se muere. En los países asiáticos, por ejemplo, en la India, chiquillos, se visten de blanco y la muerte es una fiesta, una alegría, porque la persona por fin pudo unirse, por ejemplo, a la energía suprema, que es el Dios en el cual ellos creen. Entonces, como, oh, bendito el que se pudo unir a la energía y ahora sí que es feliz, no está aquí en esta tierra sufriendo, por decir algo. Entonces, así, chiquillos, uno va ampliando, ¿cierto?, esta perspectiva que ya tenía de la muerte, que solo tenía aquella que nos enseñaron cuando chicos de la religión, ¿cierto? Ahora tenemos varias perspectivas y podemos sacar una nueva conclusión de lo que la muerte es, ¿ya? Que ahora podemos ver que la muerte, por ejemplo, es súper importante para nosotros porque tiene que ver con la conciencia. Sabemos que nos vamos a morir, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, tenemos planes de vida futuro, porque quizás si supiéramos, chiquillos, que no nos vamos a morir, ¿cierto? Por ejemplo, yo, y lo primero que me haría, si me dijeran, oye, usted no se va a morir nunca, eh, salto del Costanera Center para ver qué se siente, ¿ya? O renuncio a mi trabajo, total, no me voy a morir, ¿cierto? Entonces, todas las cosas de uno dice, ¿para qué voy a estudiar, cierto? Si el objetivo de estudiar era trabajar y trabajar para no morirme, ¿cierto? Y no me voy a morir, mejor no estudio. ¿Ven? Entonces ahí uno va ampliando, chiquillo, y por eso quizá esa importancia que nosotros le damos a la muerte y que nos preocupe tanto, ¿ya?
¿Ya? Por eso, chiquillos, aquí miren, tenemos todas estas preguntas de la filosofía, y es como ser curioso, ¿ya? Eh, ¿Qué significa esto? Saben que a veces me pierdo como no estoy mirando tampoco en el celular. Vamos aquí a esto. ¿Ya? Entonces ahí teníamos, chiquillos, ya, otra pregunta, ejemplo. Dice, ¿es la realidad solo aquello que vemos? ¿O hay cosas, chiquillos, que no podemos percibir y que sí forman parte de la realidad? ¿Ya? Y por ejemplo, cada pregunta de la filosofía, chiquillos, puede llevar a otra pregunta nueva. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos si esa misma pregunta que dice, ¿es la realidad solo aquello que vemos? También nos podemos preguntar, bueno, si hay cosas que no vemos y que son reales, como por ejemplo uno puede decir las ondas de sonido, profe, son reales, ¿cierto? Yo escucho la música salir del parlante y no la veo, ¿ya? Entonces ya tenemos que hay cosas que no se ven y que sí son reales, entonces yo me puedo preguntar, ¿cómo yo puedo saber si algo es real o no? ¿Cuál es el criterio que yo ocupo? ¿Por qué, por ejemplo, a veces yo no creo en los fantasmas, ¿cierto? Pero sí creo en la energía. ¿Qué le falta al fantasma para que sea real? ¿O qué cosa tiene que hace que no sea real? ¿Cierto? Y que la energía, el chakra sí lo tiene y por eso es real. ¿Ya? ¿Existe, por ejemplo, ahí hay otra pregunta, ¿existe la verdad o solo las opiniones? ¿Ya? Entonces, si por ejemplo uno dice ahí, existen solo las opiniones, entonces ahí aparece otra pregunta y dice, bueno, entonces la ciencia, ¿qué cosa, qué conocimientos tiene? ¿Opiniones también? ¿Ya? Entonces, en eso consiste, chiquillo, el quehacer filosófico, en preguntarse, pero también tratar de responder, ¿ya? Y siempre una pregunta me va a llevar a la otra, ¿ya? Y por eso podríamos decir que la filosofía se hace preguntas de interés. ¿Por qué? Porque una pregunta siempre me va a llevar a otra y a otra, y en la medida en que yo las voy respondiendo, me voy nutriendo de conocimientos, ¿cierto? Que me permiten tener una amplitud máxima, ¿cierto? Para analizar un problema, ¿ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo pueden No, anotar ahí profe. en el chat. Pueden hacer preguntas. No, profe, ya, acá. Avance. Ya, aquí. Ya. Chiquillos, ¿se han dado cuenta que a veces nosotros cuando utilizamos la palabra filosofía, ¿cierto? Nos referimos, por ejemplo, a esto es mi filosofía de vida, o no, esto va en contra de mi filosofía de vida, ¿ya? ¿Qué puede significar eso? ¿Ya? Esto tiene netamente que ver, chiquillos, con el origen de la palabra filosofía, ¿ya? La filosofía, chiquillos, nosotros podemos entenderla, esta primera clase es casi puro conceptualización, podemos entenderla de dos maneras, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí, la primera manera, chiquillos, le puse un dibujito a la izquierda, sale como un profe enseñando, ¿cierto? Tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la enseñanza de la filosofía, ¿ya? Cuando uno va a clases de filosofía. Pero ya, ahí sí, miren. Chiquillos, entonces, repito, la filosofía entendida como una disciplina académica, ¿cierto? Trata de estudiar problemas filosóficos, grandes preguntas de la historia de la filosofía. Y ahí uno conoce a los filósofos, por ejemplo, a Platón, a Sócrates, ya a René Descartes, a varios filósofos que vamos a leer este año, ¿ya? Pero también, chiquillo, está la disciplina como actividad humana, que le puse aquí un dibujito a la derecha, que es cuando nosotros nos ponemos a conversar sobre algunos temas, ¿cierto? Y de repente uno con los amigos, sobre todo a la edad que tienen ustedes, ya empiezan a hablar de ciertas cosas, ¿cierto? Oye, ¿existirá Dios? No sé, unos creen, otros no creen, ¿cierto? ¿Y por qué tú no creí? No, porque no hay evidencia, ¿cierto? Y el otro dice, ya, pero no todas las cosas que se ven son reales, ¿cierto? Hay cosas que son reales y no se ven, como recién dijimos. Y ahí, chiquillos, es como cuando uno está compartiendo con los amigos y se empieza a ir en la volada, ¿cierto? Como decimos, y empieza a hablar de los reptilianos, ¿cierto? De que yo creo que hay un orden mundial
y uno va, chiquillos, como teniendo como una filosofía de vida, armando, no, es que yo creo esto, no, yo no haría eso, y va dando su opinión en base a lo que uno es como persona, ¿ya? Y justamente, chiquillos, la palabra filosofía tiene que ver con eso, ¿ya? Porque la persona que inventó la palabra filosofía fue el matemático, bueno, él era filósofo, que se dedicaba a los números, que era Pitágoras, ¿ya? La reina Isabel es un reptiliano, me dicen ahí en el chat. Puede ser, ¿eh? Si tiene pruebas, tiene que decirnos cómo sabe eso, ¿ya? Entonces, chiquillos, miren, eh, aquí hablando de esto, ¿ve? El resumen, les cuento al tiro lo de Pitágoras, ¿ya? Para que lo entiendan. Como disciplina académica se estudian, comparan y problematizan distintas teorías filosóficas de distintos filósofos de la historia occidental, Platón, Aristóteles, Descartes, Nietzsche, ¿cierto? Hablamos de ellos en la U, ¿cierto? Leíamos los libros, veíamos sus teorías, las problematizamos, ¿cierto? En una clase. Aquí como actividad humana, chiquillos, la filosofía está metida en todos nosotros, ¿ya? Porque tiene que ver, chiquillos, con buscar respuestas racionales, es decir, que nos convenzan basadas en evidencia, en hechos, ¿cierto? Que nos den firmeza, ¿ya? Para preguntas que son muy cotidianas, ¿cierto? ¿Por qué hacer el bien si no todos lo hacen? ¿Cierto? Prendemos la tele, vemos a los políticos, ¿cierto? Que reciben dinero, ¿cierto? Arman leyes en beneficio de algunos, ¿ya? Y no van a la cárcel, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué entonces yo hago bien las cosas si cuando uno las hace mal no es muy grande el castigo que hay aquí? En Chile no hay justicia, empieza uno a decir, ¿cierto? O cuando uno se plantea una duda, ¿cierto? Cuando ve que alguien está haciendo algo malo, pero que produce un bien, ¿cierto? Como alguien que roba para alimentar a una persona que tiene hambre, ¿cierto? Y uno ahí lo encuentra bien, siendo que robar es malo, entonces ahí, chuta, bueno, y el bien es relativo entonces. O sea que alguien que hace algo malo, si se justifica, va a estar bueno, ¿ya? Entonces, todas esas preguntas que uno tiene, chiquillos, lo transforman a uno en filósofo, porque el mismo Pitágoras, que era considerado un sabio en su época, un día le preguntaron, oye, amigo Pitágoras, ¿qué se siente ser tan sabio? ¿Ya? Y la palabra sabio, sí, ahí el Elías me dice, ¿el fin justifica los medios? Sí, ve, esa es una pregunta filosófica también, ¿ya? Que se la hizo el filósofo Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Que lo vamos a leer también creo que en cuarto medio, chiquillo, o si no, aquí, ahí tengo medio confuso el tema. ¿Ya? Chiquillo, la palabra, por ejemplo, voy a poner aquí en el chat, mire, en griego, sabio, se dice o se escribe sofos, ¿ya? Cuando entonces a Pitágoras le pregunta, ¿qué se siente ser sabio? A él en griego le dice, oye, ¿qué se siente ser sofos? ¿Cierto? Y ahí es donde él responde y dice, no, pues yo no soy sofos, no soy sabio, porque si fuera sabio yo ya lo sabría todo, pues si la palabra lo dice, pues sabio el que sabe, ¿cierto? Y yo sé algunas cosas y otras que todavía no las sé. Y de hecho todos los días me levanto a investigar, me hago preguntas y las trato de responder, estudiando, ¿cierto? Conversando con los otros compas de la escuela. Y en ese sentido entonces yo me voy a declarar que soy un filósofo. Es decir, eso significa que yo soy un amante de la sabiduría, una persona que busca el conocimiento, que quiere saber, que tiene dudas, pero que trata de responderlas. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, esta cosa de la filosofía está en todos nosotros, porque todos nosotros nos hacemos esas preguntas, ¿cierto? Sobre todo cuando nos vamos a acostar y nos ponemos más filósofos, ¿cierto? Y nos preguntamos, qué sé yo, ¿por qué ella no me ama? ¿Cierto? O por qué soy así, ¿cierto? Le digo a un amigo, oye, juntémonos, sí, dale, yo te aviso, y no te vayas a juntar con él. Entonces ahí tú te pucha, ¿por qué soy así? Y ahí uno se empieza a preguntar cosas, y lo que tiene uno, chiquillos, dentro de uno es un filósofo que tiene que empezar a responderlas, ¿ya? Y para responderla tiene que hacerse más preguntas.
¿ya? Y siempre tratando de investigar más allá para poder lograr tener ese conocimiento que nos hace falta, ¿ya? Aquí vamos a ver, chiquillos, algo, miren, y que vamos a explicar esto, es lo último y termina el PPT, ¿cierto? Que tiene que ver con una de las características de la filosofía, que son 4 características fundamentales, ¿ya? Dice, mire, fines del quehacer filosófico, es decir, cuál es la finalidad, el objetivo de lo que hacen los filósofos, de lo que hace la filosofía, ¿ya? Como dice ahí, mire, lo importante de la filosofía consiste en intentar contestar sus preguntas de manera racional. Eso es súper importante, chiquillos, que esta es la herramienta de la filosofía, ¿ya? Y en el fondo es la herramienta, chiquillos, de toda nuestra cultura, ¿ya? Que se le llama la cultura de Occidente, que exige que nosotros seamos seres pensantes, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos equivocamos en hacer algo, nos preguntan a veces, oiga, ¿usted no piensa en lo que hace? ¿Ya? Como que en este sentido, chiquillo, dentro de nuestra cultura, está mal no pensar, ¿cierto? Pero es ambivalente también eso, porque tampoco, por ejemplo, se nos dan muchas instancias para pensar, ¿cierto? Casi siempre se imponen los conocimientos y, por ejemplo, para empezar a pensar hay que hacerse preguntas, ¿ya? Por ello, dice ahí, se trata de una búsqueda incesante que nos obliga a pensar por nosotros mismos. Es decir, que vamos a nutrirnos de conocimiento para después tratar de responder la cuestión con todas las herramientas que juntamos, ¿ya? Ahí hay una, entre comillas, una oración que podrían copiar en su cuaderno, que dice, la filosofía es una actividad racional, universal, radical y crítica. ¿Ya? Ahí tenemos resumida en una frase todo lo que hace la filosofía. Y les vamos a explicar esas 4 cositas, chiquillos, y vamos ahí a terminar con esta lectura del PPT. ¿Ya? Ahí para que la copien entonces dice, la filosofía es una actividad racional, universal, radical y crítica. Si no lo alcanzaron a copiar, no importa porque vuelve a aparecer en la siguiente imagen. ¿Ya? Ya, ¿por qué decimos, chiquillos, que la filosofía tiene cada una de esas cosas? Voy a poner aquí porque me voy a poner a rayar un poquito con un lápiz. Ya. Chiquillos, decimos que es racional porque yo le enseñé a usted el otro día que viene de la palabra razón, ¿cierto? Y al mismo tiempo la palabra razón aprendimos nosotros que en griego se dice logos, ¿ya? Y tiene que ver, chiquillos, con la palabra lógica, ¿cierto? La razón, chiquillos, tiene que ser lógica, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, en esto, chiquillos, la razón, para que lo entiendan bien, ¿qué es la razón? Es una capacidad que tenemos los humanos, es decir, una cosa que podemos hacer los humanos, que es característico de nosotros, que consiste en que tal parece, como sale el dibujito ahí abajo, como que le está explotando la cabeza, tal parece, chiquillos, que nosotros en la cabeza tenemos como una capacidad para hacer predicciones, ¿ya? De cosas que pueden suceder, causas y efectos. Por ejemplo, qué sé yo, si digo, oye, si suelto este vaso, ¿qué es lo que va a pasar? Por lógica, por obviedad. El sinónimo de lógica, chiquillo, es obvio. ¿Qué pasa? Si yo lo suelto, se va a caer, ¿cierto? ¿Cómo yo lo sé? Causa y efecto, qué sé yo, la teoría de la gravedad, ¿cierto? O porque ya he visto antes, profe, que hay cosas, casi todo lo que es pesado, más pesado que el aire, se cae, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, uno, chiquillos, cuando empieza a analizar un problema filosófico, ¿ya? Espérenme un poquito que se me va a apagar el notebook. ¿Dónde tienes tu cargador del notebook? Ah, ya.
Ya, chiquillos, ahora sí, perdón. Ya, tiene, chiquillos, la filosofía cuatro características que están escritas aquí, ¿cierto? Es racional y la palabra racional viene de razón, es decir, que nosotros cuando pensamos, ¿ya? Tenemos que pensar a partir de la lógica porque tenemos que argumentar nuestra respuesta, ¿ya? Como dice aquí, mire, racional, porque rechaza mitos, ¿ya? Historias, tradiciones y tradiciones, ¿ya? Para argumentar nuestras respuestas. Chiquillos, acuérdense que la palabra mito significa relato, historia, y yo le dije a ustedes que existen mitos actuales, que ya los mitos no tienen que ver con los dioses, ¿ya? Y con cosas fantásticas como solíamos pensar, sino que la palabra mito significa relato o historia, ¿cierto? Y entonces uno tiene que rechazar todas las historias que nos están contando, tiene que pensar que siempre dudar de las cosas, ¿ya? Porque yo le he enseñado a ustedes que existen ciertas frases o formas que se esperan de los conocimientos. Por ejemplo, chiquillos, miren, sí o no que han escuchado, complete la siguiente oración. Si uno no estudia, no es, ¿qué nos dicen a uno? ¿Qué pasa si uno no estudia? No es nadie. ¿En qué? En la vida, ¿cierto? En la vida. Si uno no estudia, no es nadie, ¿cierto? Fíjense lo que está diciendo, ¿ya? Si uno analiza esto de manera lógica, ya porque todos sabemos eso y por eso todos queremos estudiar y todos estudiamos después de salir del colegio, porque también uno sabe que un cuarto medio no alcanza para nada, se supone. Fíjense que dice, oye, estudia para ser alguien en la vida. Significa que si no estudias, tú dejas de ser alguien, desapareces, ¿cierto? No, pues, hay personas, chiquillos, muy exitosas que no han estudiado nunca. Por ejemplo, alguien que hace un emprendimiento, ¿cierto? Y pone una pequeña empresa sin haber estudiado, se le ocurrió, y alguien, ¿cierto? Y tiene dinero, tiene casa, es feliz, tiene familia. Hay otras personas, chiquillos, incluso que teniendo mucho dinero no estudian, ¿cierto? ¿Por qué? Porque heredan la empresa, ¿cierto? Del papá, que el papá la heredó del abuelo. Entonces, no es necesario estudiar, simplemente por ser el hijo del jefe, ¿cierto? Va heredando cosas. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, ese es un mito, una historia que a uno le dicen. ¿Ya? Estudia para ser alguien en la vida. ¿Ya? Y esa es una tradición, por cierto, a todos nos han dicho eso, le dijeron a sus papás, le dijeron a ustedes capaz que les digan a sus hijos, después es un conocimiento tradicional, estudia para ser alguien en la vida, ¿ya? Entonces por eso nosotros tenemos que tener esa actitud racional de rechazar las cosas, chiquillos, porque necesitamos la lógica para poder argumentar, ¿cierto?, nuestra respuesta, ¿ya? En segundo sentido, es universal, ¿ya? Porque pretende dar explicaciones globales. Chiquillos, tomen la palabra aquí globales de globo, como dice, como, pero de globo terráqueo, del mundo. Por decirlo de una manera, chiquillos, la filosofía dice aspira a un saber total, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la pregunta, ¿qué es la muerte? Yo le di el ejemplo de que los filósofos vamos a investigar en la biología, en la psicología, ¿cierto? En las religiones, dentro del campo de las religiones vaya a ir al cristianismo, al hinduismo, al budismo, ¿cierto? Y después de que tú reúnes toda esa información, ¿ya? De manera racional y lógica, la ordenas para argumentar qué cosa, qué es la muerte, chiquillo, a nivel general. ¿Ya? No que es la muerte, y eso, por ejemplo, dice aquí, a diferencia de otras disciplinas, que las otras disciplinas nos sirven para estudiar, por ejemplo, qué es la muerte desde la perspectiva religiosa, qué es la muerte desde la perspectiva de la biología, qué es la muerte desde la perspectiva de la psicología, ¿cierto? Ellas estudian desde su campo, ¿ya? ¿Qué es la muerte? Pero la filosofía, chiquillo, como es universal, la palabra viene de universo del todo, quiere entender cada una de las preguntas, chiquillo, como dice ahí, de una manera total, ¿ya? Para entender bien el asunto, ¿ya? Por eso universal de universo, ¿cierto? Y de totalidad. Le voy a poner ahí una flechita, chiquillo.
para que entiendan eso, ¿ya? Los filósofos, y usted también como filósofo, va a buscar siempre entender la totalidad de lo que se está preguntando, ¿ya? Chiquillos, aquí viene la tercera, dice, es radical. ¿Qué significa radical? Vamos a ir aquí a un ejemplo. Mire, voy a tirar una flechita para acá, para que entendamos, ¿ya? La palabra radical, chiquillos, proviene de la, la palabra del latín raíz, ¿ya? Significa raíz, ¿ya? ¿Qué significa eso, chiquillos? Que cuando nosotros, los filósofos, esto, chiquillos, de los filósofos es de la siguiente manera. Vamos a dibujar un árbol aquí, ¿ya? Y voy a dibujar dos ejemplos para que entiendan lo que es raíz, que tiene que ver con ir profundizando, ¿ya? La filosofía, chiquillos, tiene que ver, como hemos visto, con hacerse preguntas, y ¿cachai? Que cada pregunta que uno se va haciendo tiene una respuesta y otra pregunta nueva, ¿cierto? Y otra pregunta nueva con respuesta, y esa respuesta nos trae más preguntas y más respuestas, y pareciera que nos vamos metiendo nosotros, chiquillos, a una especie de sótano más profundo y más oscuro, ¿cierto? Porque las preguntas se empiezan a poner cada vez más densas, ¿cierto? Y hasta el momento después uno queda en la nada. Entonces, uno va, chiquillos, pregunta a pregunta, profundizando, ¿ya? Para llegar a las consecuencias últimas, ¿cierto? A la pregunta más importante, y así como tú vas reuniendo información en cada uno de estos pasos que das, va a ocurrir esto que mencionábamos en el punto anterior, que se va a transformar en universal porque vaya a entender la totalidad del problema que te estáis preguntando, ¿ya? A medida que vaya avanzando. Y en ese sentido, chiquillos, que la filosofía es radical porque se empieza a meter en la raíz del problema, aquí en el árbol. Empezamos por arriba en este árbol del conocimiento, ¿ya? Y este árbol nació, chiquillos, todo este problema de este árbol, supongamos que este árbol representa un problema, una pregunta filosófica que tenemos, esta pregunta nació a raíz de algo, ¿por cierto? Hubo una pequeña raíz que fue el origen de ese todo. Entonces, por eso, chiquillos, la filosofía es radical porque, como dice, y mire, intenta encontrar, como dice, y mire, respuestas últimas y más profundas para encontrar el motivo último del porqué de algo, ¿cierto? Hasta lograr entenderlo todo. Por eso, chiquillos, esta cuestión de la filosofía es difícil también, porque nos empieza, como ustedes pueden ver, nos va moviendo el piso, ¿cierto? Nos va haciendo dudar de todo. Van a haber ocasiones en que nos vamos a quedar con más dudas y con más preguntas que respuestas, porque obviamente es mucho más fácil preguntar que responder, ¿ya? Pero en la medida en que uno, chiquillo, se va haciendo preguntas y las va tratando de responder, nuestro cerebro se empieza a abrir, ¿cierto? Y empieza a desarrollarse y empieza a entender, ¿cierto? Más el mundo en el cual uno está viviendo, empieza, por decirlo de una forma, a tomar conciencia, ¿ya? Por eso, chiquillos, ya, y la última característica que dice aquí es que la filosofía es crítica, ¿ya? Y esto es muy sencillo, ¿cierto? Y está relacionado con todos los puntos anteriores, así como, mire, es racional porque rechaza los mitos, eso es, pues, mire, se enfrenta a las opiniones y conocimientos establecidos, ¿ya? Por ejemplo, eso mismo que decíamos, estudia para ser alguien, oye, ¿será verdad? Hay otras cosas que vamos a estudiar este año, por ejemplo, si aquellas cosas que la ciencia demuestra, por ejemplo, cuando decimos está científicamente comprobado, ¿ya? Significa que eso es verdad, po. Pero nosotros vamos a preguntarnos, ¿realmente significa que sea verdad que una cosa esté comprobada científicamente? Imagínense, estamos dudando de algo que nosotros tenemos por seguro, ¿cierto? Que es la ciencia, e incluso eso tiene la filosofía de Chiquillo, que duda de eso. Oye, ¿será así? ¿Ya? Lo importante, como dice Chiquillo, es sinónimo de criticar es cuestionar, ¿ya? Y también un sinónimo de eso es dudar, ¿ya? La duda es un método filosófico, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos, vamos a dudar y vamos a criticar? No porque queramos ser pesados los filósofos y andar destruyendo las creencias de todos, sino que, chiquillos, vamos a dudar y vamos a cuestionar y vamos a criticar para poder darnos cuenta, es decir, corroborar o no, si aquello que nosotros estamos analizando, este problema que nos preguntamos aquí, ¿cierto? ¿Es válido o no? Es decir, ¿es verdad que aquello que está científicamente comprobado es una verdad absoluta o no? ¿Es verdad que si uno no estudia no va a ser alguien en la vida?
¿Ya? De esa manera, chiquillos, la duda nos permite ver y darnos cuenta si esos mitos, esas historias que se nos cuentan comúnmente y con las cuales nosotros armamos el mundo, porque imagínense que queremos estudiar porque hay una frase que dice que hay que estudiar para ser alguien en la vida, ¿ya? Nosotros tenemos que analizar, tío, si eso es así o no, porque cuando nosotros cuestionamos y dudamos y nos damos cuenta de que son mitos, que son historias, vamos tomando conciencia del mundo en el que vivimos, ¿cierto? Por ejemplo, tomamos conciencia de que vivimos en una realidad que prácticamente te obliga a estudiar y ahí vaya a ver, a saber uno por qué lo obligan a estudiar a uno, ¿ya? Chiquillos, dudas, consultas. ¿Quiere algo que repita, que no le quedó claro? Profe, ¿puede repetir esto? No, no lo caché. Quedó clarito, chiquillos, porque esta por si acaso es como la única clase que es como densa porque tiene estos 4 conceptos que hay que tratar de entenderlo. Pero ya vamos a ver, chiquillos, por ejemplo, en la próxima clase, porque ya tenemos que empezar a responder esta guía, y la guía, chiquillos, la respondemos entre todos y todas, ¿ya? Porque acuérdense, como le mostré aquí en el PPT, la filosofía, chiquillos, se tiene que discutir, ¿ya? Tenemos que dar nuestros puntos de vista porque cada uno de nosotros tiene un ingrediente que echarle a esta olla de conocimientos, ¿ya? Que está llena de preguntas, ¿ya? Y cada uno, por ejemplo, hay unos que son más científicos, ¿cierto? Y que leen cosas de ciencia, hay otros que son más religiosos, ¿cierto? Y se informan por sus libros sagrados. Hay otros que son más curiosos y ven videos en internet, ¿cierto? Otros dudan de los videos de internet, ¿cierto? Y investigan las fake news. Entonces, todos, chiquillos, tenemos algo que aportar porque todos somos filósofos, todos nos hacemos estas preguntas, quizás si no se han hecho esas preguntas, ahora se las van a hacer y van a tratar de responderla, y por ejemplo en esta misma discusión se van a ir dando cuenta que usted sabe algo que los demás no sabemos y lo tiene que compartir, ¿cierto? Porque así, por ejemplo, chiquillos, nosotros vamos a tener que ir atacando ciertas preguntas filosóficas usando estos métodos, ¿cierto? De preguntarnos, dudar, ¿cierto? Y tratar de, como dice ahí, mire, de manera racional, argumentar, ¿cierto? Una respuesta a una pregunta, ¿ya? De la manera más universal, ¿cierto? Yendo al origen del asunto, ¿ya? Y de la manera más crítica posible, porque todas estas cositas, chiquillos, sirven para el desarrollo de nuestra conciencia, ¿ya? Vamos a ver aquí, miren, le vamos a echar un ojito a esto, porque el ítem número 1 nos sirve. Espérenme un poquito, nos quedamos pegados. Ahí sí, creo que nos habíamos quedado pegados. Aquí está la famosa guía. Profe, yo ya hice esa guía. Ya, los que ya le hicieron, vamos a aprovechar entonces de verificar antes de mandármela, porque cada guía tiene notas, chiquillos, ¿ya? De si respondió bien o no. ¿Ya? Y ahí ¿Son usted va a como hacer. prueba? Claro, entonces son notas acumulativas, por ejemplo, son 5 guías al semestre y esas 5 guías equivalen a 2 notas. ¿Ya? Que se van a ir promediando unas con otras porque todas tienen el mismo objetivo que es este de aquí arriba. ¿Ya? Por eso, si ya me la envió o todavía no me la ha enviado, en la próxima clase, chiquillo, es la última, ¿ya? Para revisar esta guía, porque vamos a leer este texto, ¿cierto? Y de ahí vamos a tratar de responder el ítem 2 en la clase que viene, vamos a partir con eso, ¿ya? Ya, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Esto de explique el paso del mito al Profe, una logos, ¿cierto? consulta. Dígame. ¿Dónde encontramos la guía? La subí a webclass, ahí anota filosofía y dice PPT guía marzo. Profe, ¿Ya? Ya, hay un PPT, chiquillo, y hay un documento, siempre. Ya todos los meses vamos a trabajar así, ese es mi modo de trabajo online.
Sí, yo después les voy a dar el correo de chiquillos de eso. Ya, entonces, chiquillos, esto yo me acuerdo que lo vimos, creo, el otro día, ¿cierto? La primera pregunta la atacamos aquí, yo les dije que todas las respuestas de aquí, por ejemplo, aquí se pueden equivocar. ¿Por qué? Esto me pasó el año pasado. Como vimos nosotros, ya, Tales de Mileto fue el primer filósofo, ¿cierto? Entonces yo le estoy preguntando ahora cómo es que la actitud que tuvo este personaje, ¿ya? Demuestra estas cuatro características que tiene la filosofía que acabamos de ver. ¿Ya? Y las pueden, chiquillos, ver. A ver, voy a compartir de nuevo, miren. Pero ahora la pantalla porque voy a ir saltando de la guía al PPT. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos preguntan en qué sentido el filósofo Tales de Mileto, ¿cierto?, lleva a cabo cada una de estas características o actividades de la filosofía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo pongo Tales, ¿cierto? Lo voy a destacar. O le voy a poner Tales de Mileto y mire, puse casi, chiquillos, lo mismo que sale en el PPT. Pues mire, ¿qué dice aquí? Mire, rechaza los mitos de su época, elabora y argumenta su propia respuesta. ¿Qué dice en el PPT? Rechaza los mitos y tradiciones para poder argumentar nuestra respuesta. Dice casi lo mismo. No es tan difícil, ¿ya? El asunto, chiquillo, aquí, la dificultad está en referirse al filósofo, ¿ya? Y no hacer un resumen ya de lo mismo que viene en el PPT, ¿ya? Ahí como muestra el ejemplo. Este es el ejemplo. Dice Tales, recházalo. Si es universal, aquí yo voy a universal y dice universal, pretende dar explicaciones globales, la filosofía aspira a un saber total. Seguramente ve, como dice ahí, ¿qué trató de explicar Tales de Mileto? Trató de explicar el origen de todo el universo, ¿eh? Entonces trató de dar una explicación sobre el origen de todo. Y así usted tiene que seguir, ¿ya? Esto es importante, chiquillos, el paso del mito al logos. La clase que viene voy a pedirle a alguien, ¿cierto?, que lo lea, que le puso ahí porque lo acabamos de ver, pues, ¿cierto? Mito tiene que ver con historia o relato que se nos cuentan y logos tiene que ver con la lógica o el razonamiento, ¿ya? Y ya entonces, chiquillos, aquí vamos a tener nuestro primer texto de filosofía, ¿cierto?, que nos va a explicar cuál es la mejor manera de acercarse a la filosofía, ¿ya? Ya que como vimos en la clase de hoy, la filosofía tiene como características el querer buscar el porqué de todo y de manera universal, entonces que aquí el filósofo y el escritor, perdón, Justin Gardner nos va a decir lo siguiente, dice, mire, la mejor manera de acercarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas, es decir, que hacernos preguntas, chicos, aunque no tengamos la respuesta, preguntarnos siempre, dudar, ¿ya? Es una bonita importancia, chiquillos. Una de las cosas por las que yo estudié filosofía, por ejemplo, es porque creo que permite justamente aprender, ampliar los conocimientos y sobre todo ir tomando conciencia del mundo en el que uno vive y no vivir solamente por vivir, ¿cierto? Como una especie de máquina, robot o zombie, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos Chao, pronto. Chao, profe. profe.